Hoy en día vamos a hacer una introducción a lo que es ciberseguridad. Algo que posiblemente algunos de ustedes han escuchado, pero no tienen claro qué es, qué significa, de qué se trata. Es una película, no sé, ciencia ficción. Pero si se ponen a pensar, hace poco hemos tenido casos en nuestra realidad, en el Perú, muy cercanos en instituciones financieras, en diversas organizaciones que tienen bajo su protección o en su salvaguarda información muy importante de nosotros como clientes. Y tenemos que un poquito difundir todo este conocimiento para que ustedes sean más conscientes, porque gran parte o uno de los problemas más grandes de la ciberseguridad, como vamos a ver el día de hoy, es el hecho de que a veces no sabemos de qué se trata y por ignorancia, por desconocimiento, cometemos errores que pueden parecer muy simples, muy básicos, pero en verdad no lo sabíamos. Y cómo se aprovechan estas personas que se dedican a estos trabajos o son ciberatacantes, hackers, etcétera, pero de la parte del lado oscuro de la fuerza, como dirían nuestros amigos Jedi. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha conciencia. Entonces vamos a comenzar explicando un poco, darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando y están siguiendo el día de hoy. Y como ustedes nos sentimos con una gran responsabilidad de difundir este tipo de temas, y ciberseguridad es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué significa ciberseguridad? Ciberseguridad es una rama de la tecnología, es un conjunto de prácticas, porque no es una sola cosa, es un conjunto de prácticas, de acciones que tienen por fin proteger los sistemas informáticos, las redes y los datos, la información que ellos almacenan. Recuerden que los sistemas informáticos pueden ser servidores, pueden ser bases de datos, contienen información, pueden ser sistemas de archivos, puede ser una página web donde ustedes se registren, etc. Y las redes son aquellos conductos o canales por los cuales se comunica. Si tú eres proveedor de internet, si tú te dedicas a dar consultoría o eres el jefe de sistemas de una empresa, de una organización, tienes estos tres componentes. Tienes sistemas informáticos, tienes servidores, tienes hardware, software, porque no solamente es la parte física, sino también es la parte de los programas y las aplicaciones. Tienes una red que interactúas y te sirve para mover, asegurar y proteger y salvaguardar información que no solamente es de tus clientes internos, sino también de tus clientes internos, tu información contable, financiera, etc. Entonces el objetivo de la ciberseguridad es proteger estos tres componentes principalmente. Los sistemas informáticos, compuestos por hardware y software, las redes que los conforman o que los unen o que los enlazan, y la información que ustedes tengan. ¿Y de qué lo protegen? Me preguntarán. Lo protegen de amenazas que no solamente son sucesos que están sucediendo, qué lindo, ¿no? Que no solamente son eventos que están sucediendo en este momento, sino las amenazas son, por ejemplo, si se descubre una vulnerabilidad en una aplicación. Hay un sistema operativo, por ejemplo, puede ser Windows Server, Apple, Android, etcétera, y se descubre que tiene un problema, porque está hecho por humanos, o sea, nos podemos equivocar. Entonces alguien por ahí, personas curiosas, que se dedican muchas veces a evaluar problemas de seguridad, encuentran un problema de un cross-site scripting, que significa que cambiando la dirección, la ruta en una página web, tú puedes acceder al servidor o puedes hacer que te vuelque toda la información de la base de datos directamente en tu navegador. Sucede, no es algo raro, no es algo irreal, no es algo que solamente pasa en las películas. Entonces, esto es una amenaza porque no está sucediendo, pero hay una probabilidad de que cuando alguien de afuera se dé cuenta que tú no has parchado tu servidor de base de datos o tu servidor web, puede utilizar esa vulnerabilidad, ese defecto en el código que es público ahora, que se publicó en las redes sociales, que lo descubrieron y que se empezó a filtrar por ahí en la dark web antes que el fabricante saque un parche, lo empiecen a atacar, empiecen a buscar qué servidores tienen ese problema y lo empiecen a ejecutar, a utilizar digamos así, esta pequeña rajadura en la armadura para agarrar una barreta, meterla y empezar a apalancar a ver qué sale. Entonces, esos son las amenazas y las vulnerabilidades. Mientras más cosas expongamos, mientras más puntos de entrada tengamos hacia nuestra red, y por eso es que nosotros como buenas prácticas recomendamos minimizar nuestra exposición siempre hacia el exterior, limitar solamente el acceso hacia aquellos que tengan que acceder. Si nuestros clientes acceden a la página web, únicamente a la página web, no tienen que acceder al servidor de archivos, etc. Entonces, eso es. Las amenazas y las vulnerabilidades tenemos que gestionarlas y trabajarlas. ¿Y qué vamos a hacer con esas vulnerabilidades y amenazas? Vamos a prevenir, vamos a detectar cuando alguien las está utilizando, vamos a prevenir
parchándolas, sabiendo qué sistemas operativos tenemos, qué máquinas tenemos, qué aplicaciones estamos ejecutando, llevando a cabo auditorías de software y de hardware. Y para eso más adelante vamos a hablar en la segunda sesión de herramientas que te van a permitir hacer inventario de todos tus activos, sea informáticos, sea en equipamiento, hardware o también de software, y te permiten y te sugieren parches y metodologías para evitar. Por ejemplo, te pueden decir, utilizando inclusive hoy en día inteligencia artificial, te pueden decir, oye, tal aplicación está llegando al final de su vida, se recomienda actualizar o cambiarla a otra, una nueva versión, un parche, etcétera. Utilizando, por ejemplo, existen boletines que se llaman los CVEs, que tú te puedes suscribir y te mandan información sobre las vulnerabilidades. Todos los días, por ejemplo, yo estoy suscrito, recibo notificaciones de que muchas marcas conocidas, algunas no tan conocidas, están detectando vulnerabilidades y las están parchando. Entonces hay que estar ahí en la cresta de la ola. No hay que dejar que la ola nos pase encima, sino hay que tratar de estar un poquito adelante para poder prevenir, detectar y, lo más importante, una vez que detectamos el problema, tenemos que responder. Y eso es una parte operativa, es una parte de procedimientos. Y lamentablemente, muchas empresas a las que asesoramos no tienen procedimientos adecuados, ni siquiera definidos para poder lidiar con ese tipo de problemas. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, hoy en día todos tenemos que tener un plan de evacuación, hoy en día todos tenemos que tener un botiquín, pero tenemos que constantemente entrenar y practicar para saber cómo hacer la evacuación correctamente, que simular, hacer ensayos de si alguien está herido, cómo evacuarlo. Lo mismo que hacemos para la parte humana, también lo tenemos que hacer para los ciberataques. Una vez que detectamos que hay un accedido al sistema, ¿qué hacemos? Muchas veces dije, no, desenchufa el equipo. No es una buena práctica muchas veces. Porque elimina toda evidencia, elimina todos los trazos, entonces de ahí no tenemos forma de tener información de qué sucedió, de dónde se conectó y cómo atacó. Tenemos que posiblemente tomar una foto, una captura, o a veces bloquear el acceso a la información y dejar que siga su flujo el ataque, pero obviamente protegiendo la data para saber qué mecanismos se están utilizando. También se puede hacer eso. Entonces es toda una serie de políticas, de planes, manuales de operación, de respuesta, de contingencia. Entonces esa es la parte más importante de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Y a qué respondemos? Respondemos a una serie de incidentes que pueden ser, como les dije, vulnerabilidades que salen publicadas o que nosotros detectamos. Si tenemos un área de programación, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de programación, ellos tienen que constantemente irse capacitando en buenas prácticas. Entonces, estos incidentes que se llevan a cabo posiblemente en el día a día, a veces ni cuenta nos demos, ¿qué buscan? Estos ciberatacantes buscan comprometer la confidencialidad de nuestra información. Y eso puede llevar a que nuestro negocio se vea afectado económicamente, que es una manera prácticamente tangible, nuestra facturación, los clientes empiecen a ir porque se daña nuestra reputación, que es un activo intangible, muy valioso. Las empresas, como usted, tiene una reputación en el mercado que tenemos que proteger, etc. Entonces todas las empresas del sector financiero que te deben transmitir seguridad, ¿qué pasa? Entonces todo eso también lo busca proteger la ciberseguridad, ¿no? No solamente los datos, sino también información de nuestros clientes, ¿no? Y acá podemos ver, saludos, gracias a aquellos que se están conectando, me están escribiendo por interno, escriban por el Facebook, vamos, ustedes pueden. Que nosotros tenemos que evitar las pérdidas, y las pérdidas, recuerden, no solamente se dan materiales, porque si por A o B nosotros tenemos patentes o tenemos alguna propiedad intelectual importante que está guardada en nuestros servidores y alguien accede y se la lleva, generalmente eso es un tipo de ataques que son de espionaje corporativo. La competencia a veces sucede en algunos niveles de mercado, en algunos rubros, busca apropiarse o tener datos de cómo la competencia hace para que sus productos sean diferentes a los de ellos. Entonces se pagan a hackers, digamos así, que buscan entrar y apropiarse o extraer esa información que es propiedad intelectual de otras empresas para divulgarla, venderla, a veces al mejor postor. ¿Quién no quisiera tener los planos de cómo hacer cohetes espaciales más baratos? Pero bueno, y acá, ya que hablamos de eso, cuando esos planos son totalmente de dominio público, si uno lo quiere los puede bajar, pero bueno, hay que tener las fichas que tiene nuestro amigo Musk para poder hacerlos. Esa es otra historia. Entonces, los datos también, no solamente es aquella información, pueden ser cuentas bancarias, pueden ser, en Estados Unidos mucho se busca lo que son los códigos de seguridad social de las personas, porque con esa información puedes hacer todo.
¿Qué pueden hacer? Sacarte una cuenta. Basta que, por ejemplo, alguien de ahí se recoja un recibo de luz de tu casa, saca una copia de tu DNI y puede pedir un préstamo con tu dirección, y sin ni siquiera tocar tu identidad. Basta que muchas veces algunas instituciones piden un recibo de algún servicio y tú te encuentras uno por la calle y podrías hacerlo. Entonces, se dan cuenta que hay procedimientos también en los cuales tenemos que trabajar con las personas. Y siempre tenemos que buscar de minimizar el riesgo. Algo muy importante que tienen que tener presente: no hay sistema perfecto. Aquellos que le digan, si alguna vez en alguna conversación dices, con nuestra solución, con nuestro producto, tu red va a ser 100% segura, tómelo con pinzas. En Comutel nosotros trabajamos mucho lo que es la venta consultiva, damos asesoría, damos análisis. Nos consideramos una empresa agnóstica de la marca porque primero nos gusta entender la necesidad, el valor de la información, qué es lo que quieren proteger, hacemos un FODA completo del análisis de su red y de su operación para decir quiénes son sus amenazas, si hay competencia, no hay competencia, quién está interesado en llevarse su información. Y en función a eso se construye un plan que engloba, como ya mencionamos, esta protección no solamente de las redes físicas, sino también de las redes virtuales y de los datos que en ella guardamos. ¿Cuál es ¿Qué es lo que buscamos hacer? Vamos a entrar un poco con más detalle a lo que es la protección de datos, por ejemplo. Nosotros podemos tener la información almacenada en servidores que muchas veces nos piden, los clientes nos dicen: necesito un almacenamiento, un NAS, un storage, y tiene que tener redundancia de discos, etcétera. Perfecto. Eso me asegura que la información que yo grabe ahí no se pierda. Pero ¿cómo yo aseguro que la información no está siendo modificada? ¿Cómo evito que un ransomware golpee nuestro almacenamiento y empiece a encriptar la data? Claro, la data va a estar encriptada y va a estar copiada en discos redundantes, cosa que nunca se va a perder, pero no puedo acceder a ella porque cuando es encriptada pierdo el control de mi información. Si bien pagué por mi almacenamiento, pagué por mi excelente solución de alta disponibilidad, de alta velocidad, pero ya no tengo acceso a ella. Entonces, hay componentes que tienen que ir antes de eso, en un diseño completo y holístico, con una visión agnóstica de los problemas que tiene nuestra red, ¿no? ¿Dónde está nuestra información? ¿Qué tipo de datos tenemos? ¿Cómo estamos encriptando nosotros la información para que personas que no son parte de la organización accedan? ¿Cómo manejo la autenticación? Hay dos conceptos importantes: uno que es la autenticación, que es decir, cuál es tu usuario y tu contraseña para acceder a la red, para identificarte. Y una vez que estás validado, que dices quién eres ser, se te aplican todas las autorizaciones o los ACLs, Access Control List, que son los permisos que determinan a qué recursos de la red, a qué información puedes acceder. Por ejemplo, si tú trabajas en el área contable, no tiene sentido de que que puedas acceder a las configuraciones de los servidores. Los permisos que tú tienes es para toda la información contable y de gestión. Si tú estás a cargo de la parte operativa, no tendrías que ver la información contable. Entonces, de esa manera, a través del uso de perfiles que deben ser auditados cada cierto tiempo, para evitar que, por ejemplo, que una persona que se movió de área continúe teniendo los permisos de su puesto anterior, cosa que es un problema, o inclusive personas que ya no trabajan en la organización continúen contando con cuentas activas y sigan accediendo desde afuera de la red a información que ya no les pertenece y que no tienen ningún derecho de acceder. Eso es muy importante. Saludos a Henry, que nos está saludando por el Facebook. Bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Entonces, todo eso forma parte de lo que es autenticación y autorización. Y hay herramientas de las cuales podemos conversar más adelante. Recuerda que siempre puedes contactarnos. Si alguno de estos temas que vamos hablando en este conjunto de presentaciones a lo largo del mes de febrero te interesan, no dudes en contactarnos para poder conversar más a fondo con cada uno de ustedes para atender sus necesidades puntuales. Importantísimo todo lo que es el cifrado de datos para que ojos ajenos, y si por A, B, miren, todo se apoya uno con otro. Si por A o B cometimos un error y alguien de un área que no debe acceder, accede, esta data está encriptada y él no tiene las llaves de encriptación. También aseguramos de esa manera otra capa extra de seguridad para que las personas no puedan ver, o sea, ojos ajenos no puedan ver información que no les compete, que no les corresponde. Si nuestra data está encriptada y está asegurada también, o los usuarios, no se puede, es difícil, bueno, nada es imposible, como dije hace un rato, no se puede volver a encriptar, no se puede extraer, no se puede llevar. La información necesita de mecanismos de múltiples dobles factores de autenticación o llaves físicas, etcétera, para que podamos acceder a ella. Esto lo hace
mucho más complejo, mucho más robusto. Y recuerden, o sea, los delincuentes, depende cuán motivados estén, van a buscar siempre las víctimas de más bajo perfil. Si ellos encuentran muchas trabas, muchos procesos, salvo que la información de la cual ellos puedan ganar si se meten a su red sea muy valiosa, lo tiene que valer la pena. Y si no, sencillamente se mueven al siguiente objetivo, al siguiente blanco. Recuerden que a veces, por ejemplo, en la seguridad física, doméstica o de empresas, no se trata de que tu puerta sea inexpugnable, sino que tiene que ser más difícil que la de tu vecino para que en lugar de atacarte a ti, ataquen al de costado. A veces sucede así, se disuade al delincuente de atacarnos y accedernos, ¿no? Sobre el tema de vigilancia, tenemos que mantener siempre un ojo abierto, observante, monitoreando. A veces la parte humana se fatiga, tener personas que miran pantallas a veces es complejo. Hoy en día soluciones de inteligencia artificial lidian con la fatiga y la repetitividad de ciertas tareas, simplificando los procesos y notificando cuando situaciones se salen de la norma. Por ejemplo, si tú puedes ahora en sistemas de videovigilancia poner zonas seguras, si alguien cruza una línea imaginaria, te sale una alerta y te lo pone en la pantalla grande. Ya no tienes que estar mirando 80 pantallas, sino el sistema automáticamente te va a poner delante tuyo aquellas que realmente requieran tu atención. Mecanismos de inteligencia artificial pueden reconocer, por ejemplo, inclusive materiales, si se cayó un cilindro en laboratorios químicos, en empresas, si hubo un accidente, si dos montacargas invadieron su área, porque se les puede poner áreas de perimetrales seguras. Si se traslapan, quiere decir que había un accidente, también podemos trabajar eso. Podemos hacer identificación, reconocimiento facial. Esta persona no debería estar en esta zona, en el cuarto de servidores. ¿Qué está haciendo? Está queriendo tener acceso físico hacia nuestros equipos. Entonces, eso es un problema. Salta una alerta y alguien va a ver qué está pasando. Entonces, no solamente la vigilancia es física, en cámaras, tenemos que tener control de acceso hacia nuestras instalaciones, centro de datos, saber dónde están las personas dentro de nuestras instalaciones, sino también tenemos que saber dónde se autentican los usuarios. Yo tengo un usuario y contraseña, ingreso a un sistema y de ahí salto a otro y de ahí salto a otro para cubrir mis huellas posiblemente. Entonces, si nuestro sistema de gestión, por ejemplo, tenemos soluciones muy interesantes que registran los logs de todos los dispositivos de la red que tú incluyes en este sistema de protección, detectan que un usuario se está conectando a un equipo, otro equipo, eso es un comportamiento poco común. Entonces puede levantar una banderita, no roja necesariamente, pero una banderita amarilla, diciendo que algo raro está pasando y lo llama nuestra atención. Entonces ubicamos, está el usuario, por decirte, es Eduardo, ¿no? Bueno, llamémoslo. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy de vacaciones, pero alguien está accediendo con tu clave. ¿Ok? Hubo un ataque, han comprometido las credenciales del usuario. Podemos tomar acciones necesarias. Entonces, vigilancia, monitoreo, tanto físico como virtual, es muy importante. Y aquí llegamos a las dos cosas finales, que son los componentes que consideramos más importantes. Porque todavía, hoy en día, no sabemos qué pasará en el futuro. Las personas jugamos un rol importante y somos generalmente el principal eslabón débil en esta cadena, en este ciclo que más adelante les vamos a mostrar de ciberseguridad. Porque hay una metodología que se llama el social engineering, que es un ataque donde alguien te llama y te habla bonito y te habla de una manera que no te hace pensar, no te sientes atacado ni amenazado, y de alguna forma puede obtener información tuya. Hay muchas llamadas hoy en día que te llaman y te dicen soy tal persona, tengo tal problema, o te escriben a quien no le ha llegado un mensaje, te estoy llamando a otro número porque me han robado, si me puedes mandar plata para regresarme, etcétera, o tenía un problema, estoy de viaje en otro país, te estoy llamando de afuera. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar? Y lamentablemente hoy en día muchas personas caen en ese tipo de trampas, de ardides que hacen, ¿no? Los ciberatacantes o los spammers o los phishers van constantemente tirando carnada y viendo que pica. Lamentablemente las personas
que más confían, si ustedes se dan cuenta, son las personas de avanzada edad que no son nativos ni digitales, ni siquiera han migrado o han crecido, como por ejemplo nuestra generación, en lo que es tecnología, y ellos caen muy fácil porque confían en que no hay mucha maldad en este mundo, pero hoy en día eso pasa todos los días y hay, por ejemplo, 10 trillones de dólares que se están perdiendo constantemente por ciberataques, según los últimos datos del 2024, a mediados del 2024. Entonces, tenemos que trabajar en campañas de concientización. Si, por ejemplo, no podemos por el momento invertir en una solución compleja, súper avanzada de ciberseguridad, pero podemos dar ese pequeño gran paso que es empezar a hablar con nuestros colaboradores y contarles y mencionarles, un poco como que traumarles y sembrarles el miedo, dicen algunos, ¿no? A veces es divertido asustarlos, pero tiene un fin. Una historia de terror con una buena moraleja a veces es mucho más efectiva que pintarles el mundo de color de rosa. Y les podemos decir, estos son los problemas, podemos hacer simulaciones, podemos hacer, inclusive para negocios se utilizan llamadas, se contratan personas que se dedican a tratar de explotar el componente social de las instituciones y llaman y ven si le pueden dar una clave, si le pueden dar acceso, y con eso se hacen pruebas de validación y en función de eso se capacita y se concientiza a las personas. Por ejemplo, si mi jefa me envía un mensaje de correo diciéndome necesito hablar contigo o por favor ayúdame que no puedo imprimir este archivo, pero resulta que está en su oficina acá a 3 metros y yo le hago doble clic. Bueno, es muy posible que haya contaminado mi máquina con un virus justo en ese momento. ¿Por qué me costó decirle, en verdad me has enviado este archivo? No, en absoluto, no, yo no lo he hecho. Ah, ya, ok, porque me ha llegado un archivo raro. Entonces, y eso apenas alguien lo note, tiene que comunicarlo al resto del equipo. ¿Cómo hacemos para difundir esa información? Y todo eso es la parte del componente humano que es muy grande. Nosotros también podemos ayudar en tu organización a dar charlas de concientización, dar los ejemplos, hacer unas simulaciones para que tus trabajadores entiendan la importancia que juegan ellos como primera línea de defensa contra las ciberamenazas y los ciberataques. Y posteriormente, lo último que vamos a ver es la gestión de riesgos. Nosotros ya hemos identificado las amenazas, las vulnerabilidades, sabemos de qué pie cojean nuestros colaboradores, qué problemas hemos tenido, no tenemos las máquinas actualizadas, nuestro antivirus va a vencer dentro de poco, etcétera, etcétera, etcétera. No, la versión de nuestro firewall no está actualizada, no hemos hecho políticas o una auditoría. ¿Cómo lo podemos trabajar? Entonces, todo eso se convierte en un procedimiento. Tenemos que hacer constantemente, cada cuánto tiempo hacemos evaluaciones, si tenemos backups, por ejemplo, cada cuánto tiempo restauramos aleatoriamente información de esos backups para validar que realmente nuestros backups están funcionando. Una de las historias más comunes de terror respecto a los backups es que cuando un cliente nos llama y nos dice y tenía mi sistema de backup, pero cuando lo necesité y quise recuperar la información no pude, así que todos los días metía cintas y nada funcionaba y lo hacía por gusto. Sucede. Y como me dijo una gran persona, un maestro mío, me dijo, hay dos tipos de personas, Eduardo. Me dijo, aquellas que han perdido información y aquellas que la van a perder. ¿A qué grupo perteneces? Entonces por eso todo lo que vamos a hacer este mes es ver cómo te podemos ayudar a que prolongues esa membresía al grupo de los que perdimos información, o al menos que si la perdiste puedas recuperarla de manera rápida. Y finalmente, para cerrar todo este círculo complejo, esta interesante travesía sobre todo lo que implica la ciberseguridad, vamos a entender que es un ciclo. Y vamos a ver acá un gráfico donde vamos a entender que esto no es algo que se detiene, no es algo que empezamos hoy y termina en 5 meses y de ahí no hay que hacer nada más y que solito se hace. No, requiere nuestra participación activa, la mejora continua, el vivir en un cierto estado constante, no de paranoia, pero de conciencia que alguien puede estar tratando de acceder a nuestro sistema. Vamos a ver el ciclo de ciberseguridad. ¿Puedo completo? Completo, sí. Para que ustedes vean que es todo lo que hemos hablado a lo largo de esta presentación. Estamos ahí poniendo lo que es identificación de las amenazas, cómo las prevenimos, cómo lidiamos con ellas, cómo las mitigamos. O sea, ya imagínense, nos atacaron. Hemos identificado que están accediendo a nuestra información, estamos protegiendo esa información de alguna manera, ya nos se levantó la banderita y estamos en medio de un ataque. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? No entramos en pánico, hacemos las llamadas que necesitamos, validamos que tenemos backup, desconectamos, por ejemplo, nuestro almacenamiento, pero de copias de seguridad para que no se vea más comprometido. O sea, hay que establecer una política y luego de eso
tenemos que recuperar la información para asegurar lo que se llama la continuidad del negocio. El negocio no puede parar. Muchas veces empresas, luego de un ciberataque, desaparecen del mercado durante 1 mes, 2 meses hasta que se recuperan. Dejan de producir, no hay ingresos en la organización y todo se convierte en rojo, rojo, rojo. Y eso es un problema y algunas empresas no lo sobreviven porque no tienen la espalda financiera para superar este problema. Entonces recuperas y luego tienes que comenzar el ciclo nuevamente. Tienes que volver a decir, ¿qué aprendimos de este evento? O sea, algo tienes que sacar provechoso. ¿Cómo nos atacaron? ¿Cómo ingresaron? ¿Esta aplicación no funcionó? ¿Qué sucedió? Entonces, todo eso tenemos que empezar a analizarlo. Eso es lo que se llama un análisis post-mortem, después de muerto. Es como una necropsia. Tú quieres saber de qué murió o cómo lo afectaron. En las películas estas de virus, así de cosas, de pandemia, eso, dicen, ¿quién fue el paciente cero? ¿Por dónde ingresó? Utilizó la credencial de un trabajador que ya no está con nosotros hace 5 años. Inmediatamente. ¿Qué acciones correctivas tenemos que tomar? Hacer una auditoría de los trabajadores, una auditoría de cuentas, dar de baja las cuentas que ya no existen actualmente y tenemos que empezar a limpiar y ver si esos usuarios sean auténticos. No solamente es borrarlos, ojo. Ya borré y desactivé las cuentas de los que ya no trabajan acá. Pero ¿cuándo dejaron de trabajar y cuándo fue la última vez que se autenticaron o se loguearon al sistema? Es una buena pregunta. ¿Y a qué sistemas accedieron? Si un trabajador dejó de estar con nosotros hace 5 años y hace 2 meses su login se utilizó en la red, ¿cómo es eso posible? ¿Y a qué sistemas accedió? Accedió a la información contable, accedió a la base de datos de clientes. Nuestra lista de clientes ya está por todo el mundo, la tiene nuestra competencia. Nos preguntan por ahí, Miguel Campero, ¿los proveedores ISP deberían incluir entre este servicio de protección en sus clientes? Y es una interesante pregunta. Hay que entenderlo de 2 formas. Una es que los proveedores de Internet muchas veces su trabajo es exclusivamente dar servicios de Internet, conectividad hacia Internet. Hay una filosofía que es la neutralidad de la red, donde ellos no deben tocar y no lo hacen, salvo que tú lo solicites. Por eso es que muchos de ellos ofrecen capas adicionales de servicio que tú puedes contratar. Si tú no cuentas con un área de sistemas o con un área de seguridad, de ciberseguridad corporativa, puedes contratar servicios de terceros, no solamente tu ISP, sino también, por ejemplo, Comutel te puede ayudar, te puede asesorar en cómo implementar y trabajar de la mano con tu ISP o con tus diversos proveedores que tengas, porque también somos agnósticos de marcas, de servicios. O sea, tu ciberseguridad no depende de quién te dé el Internet, depende de la filosofía que tú tengas dentro de tu organización. Si quieres más información, Miguel, no dudes en contactarnos a nuestra área de soluciones corporativas, que con gusto te podemos ayudar a trabajar soluciones de ese tipo. Y eso es lo que queríamos contarles el día de hoy, cómo este ciclo que ustedes pueden iniciar el día de hoy preguntándose qué tienen, quién lo ve, qué versiones tengo. Hay mucha información para poder escarbar, hay muchos cursos también en línea, inclusive gratuitos, de marcas reconocidas, que ustedes pueden acceder para ir ganando este conocimiento que les va a abrir los ojos a un mundo totalmente nuevo y para algunos muy tenebroso, que esto debería ser en Halloween, yo creo, ¿no? Porque es de terror a veces. Pero lo queremos ver desde el lado positivo. Quiéranse ustedes mismos, respeten a sus usuarios, respeten su información y guárdenla muy cerca a su corazón para que puedan protegerla y garantizar la continuidad de su negocio. Y también de su trabajo, aquellos que nos dedicamos a esto, porque muchas personas lamentablemente cambian de puesto en ciberseguridad en función a las guerras que ganen o pierdan en este convulsionado mundo de los ciberataques y las ciberamenazas. Así que ya saben, esta es la primera entrega del mes de febrero. La próxima semana estaremos hablando de soluciones de gestión de hardware y de software. Así que si no lo has hecho aún, suscríbete para que recibas la notificación cuando ese video esté listo en vivo. Vamos a conversar con Jesús Peña, que es un asesor nuestro de nuestra área corporativa. Es un Key Account Manager que justo se dedica a conversar con organizaciones para levantar la información y entender su necesidad, para ofrecer soluciones a la medida de sus presupuestos, de sus funciones, de lo que estén buscando, para tener un 100% de efectividad o lo más cercano al 100% y poder seguir avanzando hacia este futuro tan interesante que nos depara la inteligencia artificial, que presenta otra problemática que trataremos en otros en vivos más adelante.
No queda nada más que despedirse. A nombre de todo el equipo de Comutel, les saluda Eduardo del Valle. Quiéranse mucho y respeten sus redes y su trabajo. Muchas gracias. Pido a Ernesto y a María Clara Fernanda de Comutel del área de marketing. Nos vemos pronto. Muchas gracias y nos vemos.